Después de un terremoto, no solo quedan daños materiales, también surgen dudas sobre nuestros derechos, nuestras obligaciones, las herramientas legales para enfrentar esta crisis. Hoy conversamos con el abogado Jan Tamarones, reconocido consultor legal y profesor internacional. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que un terremoto ya de por sí constituye un evento jurídico y específicamente por los efectos que este tiene sobre las personas, ¿no? Puntualmente hay que tener en cuenta lo siguiente, hay que determinar primero la viabilidad del contrato de arrendamiento, del contrato de trabajo o de cualquier relación contractual si ha fenecido, si se ha destruido completamente el lugar de trabajo, el local comercial o la vivienda. Si es viable la continuidad de estos, entonces hay que determinar si puede existir un prorrateo, si en el caso de los arrendamientos, de los cánones de arrendamiento, a quién corresponde las reparaciones que son de modo estructural, que esto corresponde al arrendador, hay que tener esto muy claro. Y en aquellos casos en que no sea posible la continuidad del objeto del contrato, en los casos de arrendamiento, no puede someterse a alguna de las partes al cumplimiento de alguna penalización. Esto es sumamente clave para evitar, evidentemente, abusos desde el punto de vista contractual, porque estamos ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor que en derecho representa una eximente de responsabilidad e incluso cumplimiento forzoso, ¿no? En el caso de los contratos de trabajo, esto constituye, esta misma fuerza mayor constituye una causa para suspender el contrato de trabajo, con lo cual, si no se presta el servicio, no se debe pagar en teoría el salario, pero invitamos a los emprendedores, empresarios, empleadores a que ponderen en la medida de lo posible y lleguen a algunos acuerdos quizás de pago, ¿no? Para tampoco lesionar Claro. tanto o erosionar lo que ya muchas personas tienen erosionados por los efectos del terremoto, su economía, entre otras Es decir, que cosas. legalmente ellos pueden pagar la liquidación del empleado y no va a haber ningún problema. Ellos pueden pagar, a ver, se puede finalizar el contrato de trabajo siempre y cuando el objeto por el cual fue contratado el trabajador no es posible, no es viable realmente ejecutarlo. ¿Por qué? Porque el edificio donde trabajaba se derrumbó, porque las estructuras del local comercial pueden ceder en cualquier momento y ya es inviable Claro, continuar trabajando allá. Solo si desaparece la empresa o el proceso medular, que el giro principal de la empresa, claro. ¿ok? Ese ha Pero sido, se puede suspender. y ese ha sido el caso de la mayoría de las empresas en La Guaira, doctor. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si un centro comercial se desploma? Ahí hay varias preguntas, ¿no? La primera, si uno es dueño del local, ¿y cómo queda? O sea, se pierde, es pérdida total, alguien se responsabiliza por eso, la persona que vende el local tiene una responsabilidad, ¿cómo funciona legalmente ese aspecto? Hay varias vertientes, pero voy a tratar de simplificarlo de la siguiente manera. Si nosotros somos propietarios de un inmueble, entiéndase un local comercial en un centro comercial, ¿ok? Este local, pues yo soy propietario en una alícuota de lo que representa la propiedad en terreno de ese inmueble, con lo cual es importante entender que hay unos derechos que subsisten aun cuando se ha caído esto aplica incluso para apartamentos, ¿ok? Edificios que han cedido. Todavía existe una cuota, una alícuota de copropiedad sobre ese inmueble. Es importante tenerlo en cuenta, tener copia certificada, obtener copia certificada de este inmueble para poder, digamos, de algún modo sostener la copropiedad de esto. Y con ello, bueno, si se vende, si no se vende el terreno, etcétera. Pero sí hay algo allí. Ahora, las relaciones contractuales que se tengan con posterioridad al evento ocurrido, ya por supuesto hace inviable el cumplimiento de cualquier contrato, con lo cual esto finaliza por caso Claro, fortuito fuerza mayor, ¿no? claro, claro.
Ya para cerrar, efectos post-terremoto legalmente hablando, 3 recomendaciones puntuales y cuál es la realidad que nosotros debemos afrontar desde el punto de vista legal. La primera recomendación es la documentación en el caso de inmuebles que hayan sufrido o que no se pudo acceder al inmueble, documentar todo esto, realizar inspecciones técnicas, ¿ok? Hacer las debidas notificaciones tanto a la empresa o al trabajador o en el caso del arrendador, al arrendatario o viceversa, para que de manera documentada se tenga clara cuál es la situación en la que se encuentran. Número dos, tratar de obtener y recuperar la documentación personal que se ha perdido, ¿ok? O que quedó bajo los escombros, copias certificadas, partidas de nacimiento, cédulas, todo esto es sumamente importante. Y por último, por supuesto, protocolos de seguridad en el caso de las empresas. Esto es clave. Esto es clave, determinar, implementar políticas que permitan atender cualquier situación que se pueda presentar de manera sobrenatural. ¿Ok? Entonces, esto es sumamente clave en los centros de trabajo. Y por último, no dar por sentado que el sitio en el que te encuentras es seguro. Esto es sumamente importante. Realizar inspecciones técnicas, así tengan, digamos, la estructura sea antisísmica. Sí. Uno de los efectos que ha ocurrido o que ha desencadenado el terremoto ha sido precisamente cómo se ha disparado el costo por el doble, se ha duplicado el costo de los inmuebles. Aquellos que no fueron afectados y los que fueron afectados han disminuido a la mitad. Entonces, esto es un efecto importante a tener en cuenta también en las zonas afectadas y no afectadas. Gracias, doctor. De verdad que ha sido un gran placer tenerle y sobre todo nos ha orientado muy bien legalmente hablando todo lo que debemos hacer post terremoto y ante tantas pérdidas que tenemos, no solo humanas, sino materiales en este caso. Es el abogado Jan Tamarones y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, un feliz día.